Vamos a empezar el segundo tema del curso y bueno, va a ser la segunda sección que sería, ¿cómo le pondríamos? Bueno, lo que vamos a ver aquí es cómo en esta sección cómo calcular integrales de forma práctica, eh, que eso incluye el teorema de Fubini que nos va a enseñar en rectángulos en primer lugar y después podemos hacer la extensión a conjuntos Jordan medibles en general. Y después vamos a ver un teorema que es el teorema de cambio de variables, es un poco más complicado de demostrar. Eh, Todavía no sé si veremos la demostración de eso. Creo que en el curso anterior, o sea, el cálculo 4 de hace un par de años, dijimos lo mismo porque en verdad es un teorema complicado. Pero lo que más va a interesar es cómo usarlo. Y después vamos a terminar con una técnica de integración debida a Feynman. Y finalmente vamos a aprender a integrar sobre conjuntos no acotados, es decir, integral infinita. Entonces vamos a llamarle transformación de integrales esta parte número 2. Transformación de integrales. Y el primer tema va a ser el teorema de Fubini en rectángulos. En rectángulos. Después lo veremos en conjuntos Jordan medibles, en general acotados, por supuesto. Entonces, hasta este punto, digamos, si vamos siguiendo la estructura que se vio en cálculo 2, que vieron en cálculo 2, después de toda la parte formal, después de demostrar el teorema de Lebesgue, eh, que nos permite no solamente trabajar con funciones que son continuas, sino con funciones más generales cuyo conjunto de discontinuidades sea de medida cero. Después de eso veían el teorema fundamental del cálculo que les relacionaba la integral con la derivada. ¿Se acuerdan? Entonces, mediante esa relación uno podía calcular integrales de funciones elementales de manera simple, olvidándose de hacer particiones y calcular sumas. Entonces, desafortunadamente aquí, digamos, no hay algo que nos diga que una integral doble es equivalente a una derivada, como decía el teorema fundamental del cálculo. De hecho, sí hay una generalización del teorema fundamental del cálculo, pero esa generalización directa va a ser cuando veamos la integral de línea. Pero tenemos el teorema de Fubini. Entonces, intuitivamente lo que va a pasar es, ¿se acuerdan cuando teníamos la derivada parcial de cierta función? Por ejemplo, derivar, no sé, x seno de yz, por ejemplo. Entonces lo que uno hacía era, eh, por supuesto, esta sería una función que va de R3 porque tenemos tres variables en R. Y entonces lo que tenemos es una matriz asociada, que es la matriz jacobiana, que sería una matriz de 1 por 3. Entonces, ¿qué es la representación matricial de la transformación lineal que es la derivada? Entonces, lo que uno hacía era calcular las derivadas parciales de esta función. Entonces, ¿qué significaba derivar parcialmente esta función? Bueno, pues tomando, por ejemplo, si queremos la derivada con respecto de la variable x, la función la tomábamos como una función que solo depende de la variable x, tomando las otras dos como si fueran constantes.
¿De acuerdo? Y entonces en ese sentido pues teníamos que la derivada de esto sería seno de yz con respecto de x y luego teníamos una derivada con respecto de y donde hacíamos lo mismo. Entonces en este caso sería x coseno de yz por la derivada de esto con respecto de y que sería z. Y teníamos también una derivada con respecto de z. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos va a decir el teorema de Fubini es que si la función cumple ciertas condiciones, lo que vamos a hacer es, digamos, si tenemos una integral, por ejemplo, para esta función una integral triple. Entonces, y queremos integrar esta función sobre un rectángulo en R3. Entonces, lo que, digamos, es esta función así. Entonces, lo que tendríamos aquí sería un diferencial de volumen que sería un dx de y de z. Entonces lo que nos dice el teorema de Fubini, o en general una diferencial de volumen, digamos. Entonces lo que nos va a decir el teorema de Fubini es que esto nosotros lo podemos separar en integrales de manera que, al igual como pasaba con la derivada parcial, nosotros podemos integrar, digamos, haciendo la primera diferencial en x, tomando esta función como una función que solo depende de la variable x dejando a lo demás constante. Y entonces, haciendo una integral de esto, digamos en A1, B1, A2, B2, A3, B3. O sea, donde este rectángulo es el rectángulo A1, B1, cruz A2, B2, producto cartesiano A3, B3. Y entonces integrar esto como se hacía en una variable con respecto de x. Y luego la función que me quede aquí, después de hacer esta integración, me va a quedar una función aquí que vamos a hacer que dependa solo de y, digamos, tomando la x y la z constantes. Y entonces lo siguiente que uno haría es integrar esa función con respecto de y luego la función que queda al final, que sería una función de x, y, z, pero tomando, bueno, en este caso, si se integra aquí ya sería una función de z y se integra como si fuera en cálculo de una variable. Entonces, el teorema de Fubini es lo que nos va a dar. Y entonces vamos a poder utilizar todo lo que ya conocemos de cálculo 2 para resolver las integrales que van quedando aquí. Entonces, por supuesto, cuando la región de integración no sea un rectángulo, las cosas se van a complicar un poco más. Entonces yo espero, de nuevo, solamente voy a poner los ejercicios o sea, los números de los ejercicios del libro, ya sea del Sagan o del Marsden, en este caso, porque van a haber cosas prácticas que les voy a poner, espero, en esta semana. Entonces por ahí va a haber un ejercicio que tiene que ver con el método de rebanadas que de hecho vieron en cálculo 2 cuando hacían las aplicaciones de la integral. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tienen no sé, vamos a poner un cono así al revés. O una pirámide, si quieren, bueno, un cono en este caso. Entonces, la forma en la que uno calculaba el volumen de esto era dando rebanadas, o sea, rebanando el cono, de manera que nosotros obteníamos este como unos pequeños cilindritos. Entonces lo que uno hacía era rebanar, calcular el volumen de estos cilindritos y luego sumar sobre todos los cilindros. Y entonces uno podía calcular el volumen de esta cosa. Entonces, esa idea que vieron en cálculo 2 es la que está detrás del teorema de Fubini. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver la idea intuitiva. La idea intuitiva del teorema de Fubini. Entonces, digamos, para simplificar las cosas, vamos a tomar una función en general,
que vaya de un rectángulo R metido en R2 a los reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este rectángulo, vamos a decir que sea el A1B1, producto cartesiano A2B2. Entonces, lo que vamos a tener es, geométricamente, vamos a pintar esto o vamos a representarlo más bien en R3 aquí en el plano. Entonces, voy a llamar a las variables X, Y, Z, pero recuerden que en el caso general, cuando yo tenga n dimensiones aquí, pues mis variables van a ser x1, x2, x3, xn. Si esto pertenece a Rn, por ejemplo. ¿De acuerdo? Donde cada una de esas, por ejemplo, en este caso, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? En este caso tendría dos variables que son x1 y x2. Y esto la función me lo manda a f de x1, x2. Entonces, este x1, x2 le estoy llamando, a este x1 le estoy llamando x, y a ese x2 le voy a llamar y. Y x3 va a ser igual a z, porque la gráfica de esta función va a estar en R3. Entonces, el rectángulo este corre sobre las variables x, y. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí un A1 y aquí un B1. Por acá voy a tener un A2 y un B2. Entonces, lo que voy a hacer es pintar el rectángulo. Entonces, más o menos así. A2, B2. Algo así. Y aquí digamos que está aquí. Entonces, ese es mi rectángulo. Es mi rectángulo R. Entonces, sobre este rectángulo R, voy a tratar de pintarlo más bonito posible. Voy a tener una sábana. Entonces voy a pintarla de esta manera. Entonces, esta sábana es la función f de xy o f de x1, x2, con lo que puse aquí. ¿De acuerdo? Y eso es igual a z, digamos. Entonces, lo que vamos a dar una partición. Sea P igual a P1 producto cartesiano P2, donde, bueno, tal que una partición del rectángulo R, tal que P1 sea x01, x11, x12, x13, etcétera, hasta x1k1, que esto sería una partición del rectangulito A1B1, bueno, de ese intervalo. Y la partición P2 sería x02, x12, x22, x23, etcétera, hasta x2k2. Y esa sería una partición del intervalo A2B2 según todo lo que ya hemos aprendido. Entonces, esta integral va a dividir, bueno, esta integral no, esta partición nos va a generar lo siguiente. Entonces déjenme ponerlo. Voy a ponerlo con el color verde. Entonces aquí voy a poner dos elementos. Dos elementos así. ¿Sí? Entonces no voy a pintar la partición P2. Entonces esta partición P1 me genera. Ahí le puse de otro color, pero de color verde porque quiero ejemplificar algo. Pero digamos que nos va a partir el rectángulo, no sé, en un montón de rectangulitos. Entonces todo esto, digamos, va a ser. Esta A1 pues va a ser x01 y esta B1 pues va a ser x K1. Ah, perdón, no tengo el lápiz. Entonces, esta va a ser x01 y esta de aquí va a ser x K11.
Y por aquí voy a tener esta línea que pinté, pues sería x1, 1, etcétera. Entonces por aquí voy a tener, no la voy a pintar esa. Entonces por aquí voy a tener esta verde. Entonces no sé, por aquí. Vamos a pintar. No sé, por aquí tendría el xy-1 y este de aquí sería un xy. Entonces, esta partición P1 va a dividir al rectángulo R. Entonces déjenme escribirlo aquí. P1 divide al rectángulo R en K1 tiras. ¿Ven? K1 tiras. Entonces, sin tomar en cuenta la partición P2, solamente estamos tomando la partición P1. Entonces, esa partición P1 va a dividir al rectángulo R en estas tiras o en esos rectángulos, a final de cuentas. Entonces, esas van a estar formadas por las líneas, vamos a decir KL cruz A2B2. Entonces, este es A2B2. Voy a tener aquí déjenme ponerlo en medio con rojo. Ese rojo va a ser XL. Por aquí. Entonces, estas tiras que me está generando son estas que están aquí. Entonces, el XL, producto cartesiano con A2B2, me da toda esta línea roja, ¿ven? Entonces, para cada L, pues me genera todas estas líneas que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, esta línea sería XY-1 cruz A2B2 y me da toda esta línea verde. Esta de acá sería XY cruz A2B2, me da toda esta línea verde de aquí. Esta roja sería XL cruz A2B2, me da todo esto de acá. Por acá tendría este X0, 1, cruz A2B2 que me da toda esta línea de aquí, etcétera. Entonces, eso me forma esas tiras. ¿De acuerdo? Entonces, SP, vamos a ponerlo así, P1, o ¿cómo le pongo? P1 divide a R en I, I1 rectángulos, subrectángulos, para toda I desde 1 hasta K1. Entonces, con estos estoy etiquetando todos estos que están aquí. Entonces tengo, por ejemplo, el I1, I11, pues sería el primero que está aquí, etcétera. Y lo mismo análogamente va a pasar con la P2. P2 va a dividir a R en IJ o sí, IJ2 subrectángulos, donde J va desde 1 hasta K2. ¿De acuerdo? Entonces, el... Y perdón, estaba revisando algo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es calcular el volumen bajo esta sábana. Entonces, si se fijan, esto en rojo me va a generar como este plano aquí. Entonces, eso lo voy a pintar. Así. Entonces, esto me genera este plano rojo. ¿Ven? Y entonces, toda esta cosa en verde me genera
pintamos aquí, me genera todo un pedacito. Estoy tratando de dibujarlo lo mejor posible. Entonces, todo esto en verde me genera un pedazo de cosa aquí. Entonces esto, digamos, vamos para acá. Esto queda como por aquí. Entonces me está generando como una cajita, ¿ven? Ahí. Toda esta cosa verde con la roja. Entonces, queremos calcular el volumen bajo esa gráfica. Ahora, si yo me fijo cómo se ve esto en R2, en R2, ¿cómo se ve esto? Déjenme pintar. Y entonces, en R2 tenemos digamos, para X fija, todo se va a mover en Y. Entonces, para X fija lo que tenemos es tenemos este pedazo, acá tendré el A2B2, ¿ven? Sobre Y, el eje Z, digamos, el eje Y, para X fija. Digamos, aquí sería la XL que tengo aquí. Entonces, digamos, es como si tuviera un plano XZ sobre la cosa roja. Entonces, rebando ahí, y lo que tengo es una X fija y eso me genera este plano de aquí. Entonces, lo que me está generando es este pedazo de esta curva que tengo aquí. Entonces, y aquí la Y se mueve sobre el intervalo A2B2. Y eso me genera esta área bajo esta curva. Entonces, pero aquí estamos en como una función que va de R en R, ¿me explico? Entonces, como XL es fija, vamos a definir esta función, vamos a llamarle phi de X fija, que le voy a dejar X fija, que sería la XL, pero abusando de la notación voy a dejar la X chiquita aquí como denotando que la X es fija, no la estoy moviendo. Y esta va a ser una función que depende de Y. Entonces, para X fija, como pues que la XL1, que es la que estoy tomando aquí, esté entre X y menos 1, 1. Ah, bueno, aquí me faltó ponerle la cosita verde porque estoy en la dimensión 1, ¿ven? Entonces aquí va X1, 1 y aquí en el rojo también. Entonces esto, déjenme borrarlo y ponerlo bien. Es X y menos 1, 1 y está entre X y 1, fijo. Fijo, que es todo este pedazo que tenemos aquí gruesito. Entonces, esta es una función que va de R en R. Entonces, este va de A2B2, que está contenido en R, a R. Es una función de las que ya sabemos calcular su área bajo la curva, su integral. Entonces, calculamos el área bajo esa curva. Entonces, calculo el área bajo la curva. Entonces, para X fija, definimos la función phi xy, como ya la puse acá, como una función que vamos a llamar abusando de la notación como f de xy, pero sabiendo que esta x es fija, que va a ser una función que va de a2b2 en r a los reales, para x que está en el intervalo a1b1 fija. ¿De acuerdo? Entonces, el área
bajo esta, bajo la gráfica de esta función phi xy y encima, digamos, de la, vamos a ponerlo así, y encima de x producto cartesiano A2B2, o sea que me da todo ese producto cartesiano, o sea, toda la línea que tenía aquí. Entonces va a estar dada por la integral. Entonces va a estar dada por la integral de A2B2 de phi xy. Y aquí sería integral respecto de y. Y eso va a ser, o bueno, voy a ponerlo así. Y eso va a ser justamente la integral de, bueno, de hecho lo puedo dejar así. De y, que abusando de la notación lo vamos a escribir como A2B2 de f de xy, pero sabiendo que esta x es fija. Entonces, esto me da el área bajo esta curva de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para todo este rectángulo, lo que estoy calculando es como el área que está bajo esta curva roja que está aquí, digamos, es la que pusimos acá. Bueno, no la puse exactamente tal cual, déjenme ponerla igual, como algo así. Entonces, es esta curva roja la que estamos tomando. Entonces, justamente es el área de esto. Pero entonces, para todo el rectángulo que es x1y menos 1, x1y cruz A2B2, o sea que sería todo esto de aquí, que está aquí abajo. Entonces, para todo ese rectángulo, el volumen bajo F es el siguiente. Entonces, déjenme ponerlo. Entonces, el volumen, vamos a poner para el rectángulo xy menos 1, 1, xy1, producto cartesiano A2B2, el volumen bajo F y encima de ese rectángulo, o sea, lo que estoy escribiendo lo que señalé aquí. Entonces, el volumen de esta cosa es pues área de la base por altura. Entonces es xy no menos xy menos 1, 1 por el área de esta cosa bajo la gráfica. O sea, estamos tomando, queremos calcular el volumen de esto. Entonces, la altura, digamos, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo para calcular este volumen? Pues área de la base, que sería esta cosa en rojo, por la altura, que es este grosor de aquí. Y ese grosor de ahí, pues es el tamaño del rectangulito verde que estoy tomando aquí. Entonces por eso es esto de aquí, que es precisamente lo que mide este lado, por el área de la base, que es la integral de A2B2 de f de xy de y, donde la x es fija. Entonces vamos a ponerle aquí que lo estamos haciendo para una x, eh, un xy, vamos a poner, donde xy pertenece a xy menos 1, 1, xy1. Bueno, xy. Voy a dejarle xy suponiendo que ya hemos entendido la notación porque, digamos, si le pusiera así, se entiende que esta cosa es en la dimensión donde está la x y esta cosa de aquí es donde está la y. Entonces justamente aquí solamente lo voy a dejar como una xy y aquí pues le pondría como y, digamos. Entonces, y luego lo que hago es, como quiero saber cuál es el volumen bajo esta gráfica, pues sumo sobre todos estos pedazos. Entonces, sumar sobre todos estos pedazos es sumar sobre todos estos rectangulitos, que es lo mismo que hacían aquí. Entonces, lo que hago es sumar todas estas rebanadas. Entonces, lo que tengo que hacer es que
Voy a poner aquí para todo el volumen. Se suma, se suma sobre todos los elementos. O sea, se suman, de nuevo, repito, se suma sobre todos estos pedacitos en cada intervalo que tengo generado por la partición esta. Entonces voy a tener muchas cositas como como esta cajita. Entonces voy a sumar sobre todas esas. Y todo lo que me va a dar es que eso va a ser precisamente el volumen bajo la función f, que es la integral de f sobre r. Entonces eso va a ser la suma desde igual a 1 hasta k1, pues tengo k1 elementos aquí en la partición 1 de xi1 menos xi menos 1, 1, que de hecho se lo podría quitar dado esto que puse aquí, pero vamos a dejarlo así, por la integral de a2b2 de la función f de xi, y de y, donde xi pertenece a xi menos 1, xi. ¿Sí? Entonces, más bien, digamos, a ver, déjenme ponerlo mejor, de otra manera. O sea, lo que tengo es que, porque realmente eso no es igual a esto. Entonces tengo que este integral es igual a la suma desde igual a 1 hasta k1 de la integral sobre cada rectangulito. Eso sí, a1, b1, perdón, xi menos 1, 1, xi1, producto cartesiano con a2b2 de la función f. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo aquí? Pues que la integral sobre todo el volumen es la integral sobre cada uno de estos pedacitos, lo cual es cierto. Y ahora esto es aproximadamente igual, ahora sí, sumando sobre todas las rebanadas, a la suma desde igual a 1 hasta k1 de xi1 menos xi menos 1, 1 por la integral de a2b2 de f de xi y de y, donde xi pertenece al intervalo xi menos 1 xi. ¿De acuerdo? Y análogamente, si hacemos lo mismo con la partición P2, haciendo los cortes, ahora, digamos, si tengo el rectángulo ahora haciendo las cosas así, el argumento va a ser exactamente el mismo. Y lo que vamos a tener es que, ¿dónde lo pongo? Análogamente, eh, la integral sobre r de f va a ser igual a la integral, perdón, a la suma desde igual a 1 hasta k2, porque ahora estoy en la otra dimensión, de la integral de a1b1 cruz x y menos 1, 2, que aquí le podría poner y menos 1 si quieren, coma x este y 2, que podría ser y sub i sin poner el 2 aquí. Me explico, ¿no? Entonces de la función f, y esto es aproximadamente igual a la suma desde igual a 1 hasta k2 de xi2 menos xi menos 1, 2 por la integral de a1b1 de f de x y de x en este caso. Entonces esto recuerden que este xi2 lo puedo poner como y por cómo he nombrado las cosas. Entonces donde la partición P2 pues es la que dimos, ¿dónde está? Ay, no está. Ah, sí, aquí. Con esta partición P2. Les digo, ya no hago el dibujo, pero ahora sería el rectángulo este. Y esto me va a generar estas cosas de aquí. Entonces lo que voy a tener son cosas de este estilo. Entonces voy a sumar rebanadas de este estilo. Entonces sumo sobre todas estas rebanaditas. Y eso me va a dar la aproximación al volumen que hay bajo la gráfica F. ¿De acuerdo?
sea, lo que quiero decir es que, a ver, voy a pintarlo aquí. Entonces voy a tener exactamente lo mismo. Tener mi mismo rectangulito. Este va a ser X, Y, Z. Entonces voy a tener este mismo rectángulo así. Voy a seguir teniendo mi función igual. Entonces como la pinté, a ver para que quede exactamente, bueno, no exactamente, pero parecida. Entonces tengo esto así. Y luego lo que tengo es estos cortes acá. Entonces tendría estos cortes aquí. Tendría mi corte rojo aquí ahora. Y obviamente pues tendría más dados por la partición. Entonces me va a generar todos esos rectángulos que están ahí. Ya estoy poniendo todo horrible aquí, pero así. Y entonces estos verdes te producen esto. Bueno, esto aquí. Producen estos. Entonces, espero que la idea se entienda, porque entonces este verde, digamos, está así igual, por aquí. Entonces voy a tener esto generado así. Así, yo voy a tener el rojito por aquí en medio. Entonces, la misma idea. Entonces, solamente que ahora voy a tener las cositas expandidas así. Entonces, cuando haga lo mismo, voy a sumar sobre todas estas cosas. Y eso me va a dar una aproximación al área bajo la curva de la función f. Entonces, este, lo que vemos es que si tenemos h de x como esta función, que es la integral de a2, b2, de esta función phi x, y, entonces esta pues es la integral de a2, b2, de f de x, y, de y análogamente a lo que tenía antes. Entonces solamente que ahora voy a tener el plano zx, ¿sí? Voy a tener esta función, voy a tener esta cosa corriendo en x para y fija. Entonces ahí defino una función, función, digamos, phi y para y fija, vamos a llamarle psi, que barre en x. Y entonces esta va a ser una función que va a ir de a1, b1 a los reales, análogamente a la que tenía antes acá, a la función phi que había definido aquí. Solamente que aquí esta función man- mantiene a la x fija. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Por un lado, si llamo h de x a la integral de la función phi de x de y, entonces lo que voy a tener es que la integral sobre el rectángulo R de f pues va a ser la integral sobre A1, B1 de la función que le llamé ¿qué? H de x. ¿Por qué le llamé h de x? Vamos a llamarle phi de x para hacerlo calzar con la notación que voy a usar cuando demostremos esto. Entonces, esta va a ser una función que depende de x. ¿Sí? Porque si se fijan aquí, tengo x fijo. Entonces, cuando yo integre respecto de y, voy a tener que evaluar de a2 a b2 como una función de una variable. Entonces, lo que me va a dar aquí como resultado va a ser una función que depende solo de x. Entonces, por eso le llamo phi de x. ¿Sí? Y análogamente voy a tener una función psi grande que depende de y, que va a ser la integral de a1
a b1 de la función phi y x. Entonces, y esta va a ser la integral de a1 b1 de f de x y de x. Pero ahora para y fija. Entonces, cuando yo integre respecto a x, voy a evaluar en estos dos valores. Me va a dar una función que depende solo de y estrictamente, que es esta que tengo aquí. Entonces, por eso le llamo psi de y a esta le llamo la phi de x grande. Entonces lo que yo voy a tener por acá es que la integral sobre el rectángulo R de f la voy a poder escribir como la integral de... ¿qué puse aquí? De A2B2, sí. De A1B1 de la función phi xy. Y eso va a ser justamente... perdón, de la función phi de x. Perdón. De la función phi de x. Y esto va a ser la integral de A1 B1 de esa función phi de x, que es la integral de A2B2 de phi xy. Y esto pues va a ser la integral de A1 B1, la integral de A2 B2 de la función f de xy, de y de x. ¿De acuerdo? Que es según lo que tengo aquí. Y por otro, y análogamente, la integral de f sobre r pues va a ser la integral de A2 B2 de la función psi de y, que aquí va a ser integral respecto de y, que no puse, aquí sería de respecto de x, por eso está la x hasta acá, y eso va a ser la integral de A2B2 por la integral de A1 B1 de la función psi y x. De y esto va a ser la integral de A2B2, la integral de A1B1 de la función f de xy de x de y. Entonces, este es el contenido geométrico del teorema de Fubini. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues lo que uno hace es, si quiero calcular el volumen bajo la gráfica de una función, que es geométricamente lo que estoy haciendo, pues lo que hago es, me fijo solamente en una de las variables, en una dimensión, y entonces para esa dimensión doy una partición, genero una cantidad de rectángulos aquí, para los cuales yo les voy a calcular el volumen. Y luego voy a sumar sobre todos ellos para obtener el volumen bajo la gráfica de f, similarmente a lo que se hacía en cálculo 1. Entonces, haciendo eso, lo que me dice el teorema de Fubini es que tú puedes hacer la integral en dos pasos, en el caso de que tengas dos variables. Entonces, tomas tu función completa y mantienes constante una de ellas, haces la integral y luego eso te va a resultar en una función que depende de una sola variable, la cual vas a poder resolver con lo que ya sabes de cálculo 2, y eso te va a dar el valor del volumen que tú tienes. Entonces, ahora también queda la pregunta, ¿cuándo este y este es igual? Porque este y este se ve diferente. Entonces, aquí tengo primero la integral sobre y aquí la integral sobre x. Entonces, ¿cuándo se va a dar la integral? Pues eso va a pasar cuando cuando la función f sea integrable, que eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, si la función es integrable, voy a poder tener la igualdad y entonces voy a poder integrar en cualquier orden en el orden que yo quiera. Muy bien. Entonces, este, mm, perdón, estaba checando otra cosa. Entonces, lo que vamos a demostrar primero es un lema.
vamos a poner lema 2.1.1 y vamos a ver el teorema de Fubini en una forma en la que no está en el Marsden, por ejemplo, que es un libro que mucha gente usa en la facultad para dar su curso de cálculo 3 y 4, pero que el teorema que viene ahí es para funciones continuas y nosotros ya vimos que hay más funciones integrables que las funciones continuas. ¿Cuáles son esas más funciones? Pues son todas aquellas que son discontinuas en un conjunto de medida cero, ¿cierto? Entonces vamos a establecer un teorema más fuerte y vamos a demostrar como un corolario el teorema de Fubini que viene en esos libros. Entonces sea, vamos a decir, A subconjunto de Rn y B un subconjunto de Rm, intervalos, o sea, rectángulos cerrados, n y m dimensionales respectivamente. Entonces, en vez de llamarle R1 y R2, por ejemplo, le voy a llamar A y B para seguir con la notación que usa el Sagan. Y vamos a dar una función f que va de el producto cartesiano de esos dos rectángulos, que va a estar contenido en Rn más m, a R, una función real, de m más n variables, que sea acotada simplemente. Acotada, no estamos pidiendo que sea integrable ni continua, simplemente que sea acotada. Entonces, para x que pertenece a... Entonces, este x que está en A, en realidad es una cosa que tiene n componentes. O sea, es un vector en Rn, este x que está en A. Entonces, acuérdense que yo no le pongo esta línea de vector porque se sobreentiende en qué dimensión estamos, ¿de acuerdo? Entonces no voy a poner eso así extendido porque si no tardaríamos. Sería más engorroso. Si de por sí lo es, se volvería más aún. Entonces, para un x fijo definimos la siguiente función. La función phi de x, que es una función que va de b a los reales, tal que phi de y sub x, denotando que esta x es fija, por eso lo ponemos aquí chiquito, es la función f de xy, para x fijo. Entonces, este, tenemos que la phi de x, esta, si la pongo así, sí, vamos a ponerla así. El phi de x así va a ser igual a la integral inferior sobre b de la función phi x que estamos definiendo aquí. Y esa por definición es el supremo de las sumas inferiores de la función esta que estoy integrando para una partición P del dominio B. Y entonces, bueno, esta phi es la phi grande, perdón. Entonces phi es esa y definimos la... No, sí, déjenme ponerla así porque aquí tenemos dos. Vamos a ponerle phi de x y vamos a definir aquí otra que sea phi mayúscula de x, que sea la integral superior. O sea, igual podría ponerle phi abajo y phi arriba si quieren. Vamos a hacerlo así para respetar la notación. Entonces aquí le pongo phi abajo. Entonces definimos una phi arriba de x, que va a ser la integral superior de la función phi de x, que va a ser el ínfimo de las sumas superiores de la función phi x para cualquier partición de b. Entonces aquí se ve que esto viene del hecho de que la función f sea acotada. Entonces si es acotada, se van a cumplir todas esas cosas que sabemos del ínfimo y el supremo en números reales. Entonces estas dos integrales existen para toda x en A. Y entonces si tenemos particiones P y Q de A
y particiones PB, QDB, DB, entonces tenemos la siguiente identidad, que es la que vamos a demostrar. La siguiente que voy a poner aquí se hace de manera análoga, entonces no la voy a hacer. Las sumas inferiores de F son menores o iguales que las sumas inferiores para la phi, este, la phi abajo de PDA, y esas son menores o iguales que la S abajo de la phi arriba de PDA, y estas son menores o iguales que la S arriba de la phi arriba de QDA, y eso es menor o igual que la S arriba de la F para la partición Q. Entonces con P igual a PA cruz PB y Q igual a QA cruz QB. Entonces observen que no estamos pidiendo que la F sea integrable, solamente estamos pidiendo que sea acotada. Entonces, eso que es acotada, vuelvo a repetir, que eso ya lo vieron en cálculo 2, lo vimos aquí también, que sea acotada va a garantizar la existencia tanto del ínfimo como el supremo. Y entonces vamos a tener esta desigualdad, bueno, vamos a tener que existe esto, vamos a demostrar esta desigualdad, y esta desigualdad va a permitir demostrar el teorema de Fubini de manera sencilla. Entonces, análogamente, entonces si definimos para y en b fijo la función phi y, una función que va de a a los reales, tal que psi de y x es la función f de x y, pero tomando en cuenta que la y es fija aquí. Entonces, este, la phi de y, vamos a decir inferior, que va a ser la integral inferior sobre a de la psi de y x, que va a ser el supremo de las sumas inferiores de la función phi y para una partición p. Aquí se me fue aquí. Phi p para una partición de a, y tenemos la phi superior de y definida como la integral superior sobre a de psi y x, que es el ínfimo de las sumas superiores de la función psi p, tal que p es una partición de a. Entonces, si definimos estas existen para toda y en b, y además, este, y entonces de nueva cuenta, con lo mismo que tenemos acá, o sea, con estas particiones, entonces existen para todo y en b, y tenemos la siguiente desigualdad, que S abajo de FP es menor o igual que S abajo de phi abajo, y aquí que es P de B, y eso es menor o igual que S abajo de phi arriba de P de B, análogamente a la otra, nada más cambiando las funciones, y eso es menor o igual que la S arriba de la de la phi arriba de Q de B, y eso es menor o igual que la S arriba de FQ. ¿De acuerdo? Entonces, este es el lema que vamos a demostrar. Y ese lema nos va a ayudar a demostrar el teorema de Fubini. Muy bien, entonces noten qué tiene que ver con el ejemplo que vimos. Pues en el ejemplo que vimos, ¿dónde está? Tenemos que A y B, digamos en el ejemplo que vimos, A
sería el rectángulo A1B1, que tiene una dimensión. Entonces en este caso estaría en R. Y B sería el rectángulo A2B2, que estaría su conjunto de R. Entonces en este caso la N vale 1, la M vale 1. ¿De acuerdo? Y entonces todas estas cosas que tenemos, o sea, el P1 va a dividir a R en y K11 subrectángulos. Entonces en general lo va a dividir en y A subrectángulos. Y el P2 va a dividirlo en y B subrectángulos, ¿ven? Entonces, porque aquí en estas cosas la notación es lo que se complica mucho. Entonces vamos a demostrar esto. Tomando en cuenta que en nuestro caso, como tenemos un rectángulo, o sea, ¿dónde está? Debo de hacer hincapié en esto porque entonces la X que pertenece a en este caso pues es solamente una X y la Y que pertenece a B en este caso es solo una Y. O sea, si lo pusiera en general, ¿de acuerdo? Entonces, ahora si yo aquí estoy trabajando sobre este porque están viendo como el video. Entonces, si yo pongo que el A sea, por ejemplo, A1B1 cruz A2B2 y que B sea A3B3, A4B4. Entonces, esto está contenido en R2, esto está contenido en R2. Entonces, un elemento aquí, o sea, un X que está en A, no es solamente un número como pasaba aquí en este ejemplo. Aquí tiene dos componentes, entonces este X tiene componentes X1 y X2. Y una Y o un X que esté en B o un Y, vamos a decir, un Y que está en B, como le pusimos. Entonces, un Y que está en B, pues es un Y que tiene dos dimensiones, entonces tiene dos componentes. ¿Sí? Entonces depende de dónde estoy, es el número de elementos que tengo en las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema es como en general, este lema. Entonces puedo tener cualquier cosa metida en Rn y cualquier rectángulo metido en Rm en general. Entonces cada X aquí pues va a tener n componentes y cada X acá, cada Y aquí va a tener m componentes, según lo que me dice el lema aquí. O sea, esta X fija tiene n componentes. En realidad esta X se ve como X1 hasta Xn, en realidad. Y la Y fija que tengo en B, en realidad es una Y que tiene m componentes. ¿De acuerdo? Entonces esta Y realmente es Y1 hasta Ym en componentes. Entonces repito mucho lo de la anotación porque es lo complicado más que otra cosa. Igual hay cosas complicadas igual, pero digamos esto es lo que más cuesta trabajo. Entonces vamos a demostrar uno, nada más. Como le puse uno con numerito de estos. Vamos a demostrar esa identidad uno y la existencia, por supuesto. Entonces, como sea F que va de A cruz B en Rn más 1 más M, etcétera, los reales, donde A es un rectángulo n-dimensional cerrado, B es un intervalo cerrado m-dimensional, etcétera. Entonces, acotada. ¿Acotada dónde? En A cruz B. Y entonces definimos, cuando definimos, cuando definimos lo siguiente, definimos la función phi x como una función que va de b a r y definimos la función psi y que es una función que va de a a r. Entonces para x, en este caso, sí, x en a fijo y esta va a ser para y en b fijo. Entonces estas funciones son acotadas por esos teoremas que vieron en álgebra superior. Entonces, si yo tengo que la función f es acotada en a cruz b y yo defino una restricción, una función restringida en a y una función restringida a b, entonces justamente
esa, esa restricción en A la estoy llamando phi sub x y la restricción en B la estoy llamando phi sub y. Esas funciones son acotadas. Son acotadas en A y B. Entonces, eso es por un teorema que vieron en álgebra superior cuando vieron ese tipo de funciones. Entonces, respectivamente. Entonces, este, por el acción, tengo que, o sea, que los valores de estas funciones son números reales, todas estas, pues son funciones reales de variable vectorial. Entonces son conjuntos acotados, no vacíos, de números reales. Entonces el argumento es el mismo que cuando vimos este, la integral al principio del curso. Entonces, ¿qué significa eso? Que por el axioma del supremo, entonces por el axioma del supremo existen tanto el ínfimo y el supremo de estas funciones, de estas funciones. Y entonces si existen tanto el ínfimo como el supremo, eso quiere decir que la función phi abajo, la función phi arriba, la función psi abajo y la función psi arriba existen. Porque existe tanto el ínfimo como el supremo. Entonces, el supremo de todos estos existe. Bueno, existe en la suma, como es acotada, existen las sumas inferiores, existen las sumas superiores. Y como esa función es acotada, entonces tiene un ínfimo y un supremo, entonces esos existen y entonces estas funciones existen también. Entonces, con eso probamos la existencia. Ahora vamos a dar una partición PDA, una partición del rectángulo n-dimensional A. Entonces, esa va a generar, vamos a decir, mu intervalos cerrados n-dimensionales que vamos a llamar I sub I A, donde I va desde 1 hasta mu. Entonces, ese mu es el producto de los Ks que yo tengo para esa partición en A. Entonces, en el ejemplo que teníamos, son estos de aquí. Desde igual a 1 hasta K1 en este caso. Entonces, pero si tengo más cosas aquí, pues esa mu va a volverse el producto de el número de elementos que hay para esta partición de aquí, para esta partición de acá. O sea, esta PDA va a estar formada por particiones, digamos, por una PA1 hasta una PA2 hasta una PAN. Porque tengo n dimensiones y la PB va a estar generada por P1B, cruz P2B, etcétera, hasta PMB en m dimensiones. En el caso del ejemplo de aquí, solamente tengo una dimensión en A y una dimensión en B, entonces por eso solamente aparecen ¿dónde está? K1 rectángulos de estos y K2 rectángulos de estos cuando hago la partición. Entonces genera esos rectángulos y la PB análogamente genera, vamos a decir, nu intervalos cerrados m dimensionales y JB, donde J va desde 1 este, hasta nu. Entonces, por supuesto, mu es el producto K1 hasta Kn y nu es el producto, vamos a decir, K1' hasta Km'. Entonces este PA
Lo puedo escribir como PA1, producto cartesiano con PA2 hasta PAN, y este PB lo puedo escribir como PB1 plus PB2 hasta PBM, dado que A es un rectángulo n dimensional y B es un rectángulo m dimensional. Digamos aquí voy a ponerle con C. CM, DM. Entonces la partición de todo el rectángulo completo va a ser PA cruz PB, y esa va a ser una partición del rectángulo completo, que es A cruz B, o A producto cartesiano B, perdón. Entonces esto va a generar pues mu por nu rectángulos n más m dimensionales, que vamos a denotar como I A cruz B y sub IJ, que va a ser el producto cartesiano de los este con este. ¿De acuerdo? Entonces, si, si tenemos que A es A1B1 hasta ANBN, entonces el contenido de este rectángulo pues es el producto de las dimensiones. O sea, es M de A1B1, perdón, es el rectángulo A. Entonces es el producto de las dimensiones, me queda el contenido de A1B1 hasta el contenido de ANBN. Y lo mismo va a ser para el rectángulo B, digamos. M de B va a ser M de C1B1 hasta CMBM. Y eso va a ser M de C1D1 hasta M de CMDM. Y entonces se puede demostrar fácilmente que el contenido de el rectángulo IJ cruz B, que es igual al contenido de IA producto cartesiano IJB, es el producto de los contenidos. Por esto que tenemos aquí. Es ese producto. Entonces, como lo pueden pensar, es si ustedes pintan como en esta dimensión, que no es una dimensión, pero es la dimensión donde está el conjunto A. Entonces, este conjunto A tiene n dimensiones. Y acá, por este eje, representamos al conjunto B, que tiene m dimensiones. Entonces, la partición en B, bueno, y tengo el producto cartesiano A cruz B, eso es el rectángulo en general, este que tengo aquí. Entonces, el producto cartesiano de las dos particiones me va a generar esta rejita. Y entonces justamente aquí voy a tener mu rectángulos, perdón, nu rectángulos. Acá voy a tener mu rectángulos, y eso me va a producir los m por nu rectángulos que tengo aquí. Entonces uno de estos, este, es el IJ cruz B. ¿De acuerdo?
Y vamos a definir entonces, para uno de estos, vamos a definir el ínfimo MIJ de f como el ínfimo de la función f de xy, tal que la pareja xy pertenece a I sub IA, producto cartesiano y sub JB. Y el supremo, análogamente, sería M mayúscula de IJ, sería el supremo de la función f de xy, tal que xy pertenece a I sub IA cruz I sub IB, los cuales existen porque la función es acotada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, como X pertenece a A, este A es un subconjunto de Rn. Entonces la X tiene n componentes y este Y está en B, es un conjunto de Rm. Entonces esta Y tiene m componentes. Y el conjunto A está contenido en el producto cartesiano de A cruz B. Y el conjunto B también está contenido en el producto cartesiano de A con B. Entonces hay una propiedad de los ínfimos y los supremos que ustedes demostraron en cálculo 1 que dice que si tengo un subconjunto de otro conjunto que son acotados y son no vacíos, entonces se cumple que el ínfimo de U2 es menor o igual que el ínfimo de U1, que es menor o igual que el supremo de U1, que es menor o igual que el supremo de U2. Entonces, si aplicamos esta condición aquí, nosotros tenemos que el conjunto de las phi x, y, que sería el conjunto 1, tales que y está en IJB, ese está contenido en el conjunto de la función f de xy, tal que xy pertenece al intervalo IJ a cruz B. Y también tenemos que la otra, que es la psi yx, tal que x pertenece a I de A, está contenido en el conjunto de f de xy, tal que xy pertenece a I de IJ a cruz B. Entonces tenemos estas dos contenciones por lo que está aquí. Entonces, eh, si decimos que mj de la función phi x es el ínfimo de phi xy, tal que y pertenece a I jb, y análogamente con para las otras funciones, pero solamente voy a utilizar esta. Entonces lo que tenemos es por asterisco, si tengo que este está contenido acá, entonces el m y j de f, o sea, el ínfimo de este, va a ser menor o igual que mj de phi x de este. Y eso es menor o igual que el mj de, de phi y. Entonces este mj de psi y. Entonces este mj de psi y es el supremo de psi y x, tal que x pertenece a I y A. Y este es menor o igual que el supremo de el U2, que es este de aquí. Entonces es menor o igual que
perdón, que es de este de aquí, menor o igual que m de i j de f. Entonces tenemos esta serie de desigualdades que es consecuencia de esta propiedad que ya habían demostrado en cálculo uno. Entonces ahora como el contenido siempre es positivo, entonces puedo multiplicar esta desigualdad por el MIJ, por el contenido por el contenido del intervalo IJB. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que MIJF por M de IJB es menor o igual que MJ de phi X por M de IJB. Y ahora sumamos sobre todas las nus. Entonces tenemos que la suma desde J igual a 1 hasta nu de MIJ de F por el contenido de IJB es menor o igual a la suma desde J igual a 1 hasta nu de este, de MJ phi X por M de IJB. Y esta cosa que está aquí es la definición de las sumas inferiores de la función phi X para la partición B. Ahora, pero esto es cota superior del supremo, cota inferior del supremo. Entonces, esta cosa de aquí es menor o igual que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de la phi de X para una partición del rectángulo B. Y esto por definición es la integral inferior de la función phi de X que hemos definido como la phi, este, ¿cómo le puse? Ah, sí, la phi de X abajo. Y esta que está aquí es menor o igual que el ínfimo porque la phi de X es acotada. Esto es menor o igual que el ínfimo de la phi abajo de X, tal que X pertenece a I de A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las sumas inferiores de FP, que sería la suma desde igual a 1 hasta mu, por la suma desde J igual a 1 hasta nu, de MIJF por M de I A. Bueno, o sea, en general sería por M de I A cruz B y J, pero este ya vimos que es el producto de los contenidos aquí, entonces me queda como la suma desde igual a 1 hasta mu, la suma desde J igual a 1 hasta nu de M y J de F por M de I A por M de I B J. Y esto entonces por todas estas desigualdades que tenemos es menor o igual que la suma, porque estoy sumando sobre desde igual a 1 hasta mu de el ínfimo de la phi de X abajo para los elementos del rectángulo y del rectángulo A por el contenido de teníamos este B, por este estoy multiplicando también, entonces sería por M de IA. Y esto de aquí es la suma inferior de de la phi abajo para la partición A. Entonces lo que tenemos es que S abajo de FP es menor o igual que S abajo de phi P de A.
de esta phi abajo de PDA. Y ahora, pero de... dejen ponerle... ¿Dónde está? De esta. Vamos a ponerle aquí. Dos asteriscos. Entonces, utilizando esta otra vez. Haciendo un proceso análogo. Tenemos que S arriba de FQ es mayor o igual que S arriba de la phi arriba para Q de A. Entonces, donde Q es igual a QA, producto cartesiano con QB. Y entonces sabemos también que el supremo de las sumas inferiores de FP a una partición de A cruz B es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores de FP para una partición de rectángulo A cruz B. Esto por las propiedades que vimos al principio del curso. Entonces lo que tenemos es que la phi abajo de x, que es la integral inferior de b de phi de x, es menor o igual que la phi arriba de x, que es la integral superior sobre b de phi de x. Entonces lo que tenemos es que la phi de x arriba, abajo, perdón, es menor o igual que la phi de x arriba, para toda x que está en A. Entonces, si estas dos funciones cumplen con esta desigualdad, lo que sabemos es que las sumas inferiores de la función phi abajo para una partición A están por debajo de las sumas inferiores de la función phi arriba de P de A, por todo lo que ya demostramos al principio, repito. Y además, sabemos que si tenemos dos particiones, PQ de un rectángulo R, la suma inferior de FP, las sumas inferiores siempre son menores o iguales que las sumas superiores de FQ. Entonces, esto lo que me dice es que las sumas inferiores de phi abajo de P de A son menores o iguales que las sumas superiores de la misma función phi, perdón, en este caso sería de phi arriba, perdón. La quiero aplicar a phi arriba. De phi arriba de PA son menores o iguales que las sumas superiores de phi arriba de las particiones en B. ¿Sí? Y entonces con toda esta serie de desigualdades que hemos demostrado, entonces esto va a implicar que la S abajo de FP es menor o igual que la S abajo de phi abajo de PA. Que es lo que tenemos aquí. Y luego esta es menor o igual que la S abajo de la phi arriba con la partición PA por lo que tenemos acá. Pero luego esta es menor o igual que la S arriba de la phi arriba con la partición de A. Sí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería phi arriba con Q de A. Por esta. Pero este es menor o igual por doble asterisco. Que S arriba de FQ. Como está aquí. Y aquí estamos aplicando esta que encontramos aquí. Entonces estamos aplicando todas estas desigualdades. Y entonces hemos demostrado la desigualdad
y análogamente se demuestra dos. Entonces, este, este lema va a ayudar a demostrar el teorema débil de Fubini que le llaman, pero justamente ese nos va a ayudar o sea, cuando tengamos funciones que no son continuas, se tiene que utilizar ese teorema para hacer cosas. Em, Porque el otro que ponen en los libros como el Marsden o las copias del Marsden también, todos esos libros que son similares suponen que la función es continua. Pero digamos, no siempre la función va a ser continua. Pero aún en esos casos se pueden hacer cosas con el teorema de Fubini y es lo que vamos a demostrar en la siguiente sesión. Y veremos el teorema como caso especial, como un corolario, el teorema de Fubini que ponen en todos esos libros y que ven en la mayoría de los cursos.